Terrake, un creepypasta muy interesante, casi sin información de dónde proviene. Sin embargo, hay registros que indican su existencia. Sin más ni menos, comencemos. Empecemos con el origen. Hay muchas teorías sobre su origen, pero esta vez pondremos la más creíble. Durante el verano del 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que involucran una extraña criatura parecida a la humana despertó el interés de los medios de comunicación locales. Breve antes de un apagón aparente fue promulgada. Hay muy poca información o ninguna sobre esto, como las cuentas en línea y escritos de la criatura fueron destruidos misteriosamente. A principios del 2006, la colaboración se había acumulado casi en docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en 4 continentes. En casi todas las historias eran idénticas. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con la criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos y de miedo y malestar, a un sentido casi infantil, de la alegría y curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas de ese año. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he producido a través de este acto. No es culpa de nadie más que él. Una vez me desperté y escuché su voz, vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría suceder la próxima vez que despierte. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había 2 sobres vacíos dirigidos a Williams y a Rose. Una carta personal sin nombre. He rezado por ti. Él ha dicho tu nombre. Vino a mí en mi sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí. Él lo ha pedido. No. The dog. Okay. Probably shy though. Yeah, I'm gonna take pictures now. This stick's getting pretty damn sharp. Eh? Oh fuck, the smoke is in my face. Well, you've been sharpening it for like 2 hours. No. No. You hear something? No. I'm hearing the things in my woods again. I don't know if you can hear the noise. I'm recording with night vision right now. I've been hearing the sounds in the back of my woods. Quite a bit.
heck is that? Oh my god! Pienso que es una criatura hecha por el hombre, un experimento fallido de cruces de animales. La criatura asustada despertó y desesperada por salir, asesinó a los científicos sin darse cuenta por tener manos con dedos tan largos y afilados como garras. Escapó del laboratorio y empezó a mirarse dándose cuenta de lo que era un monstruo horrible. Entrando en casas de personas siguiéndolas y acosándolas, por tener curiosidad, entrando de noche por tener miedo a lo que puedan hacerle, ya que él no quiere lastimar a pesar de tener esos enormes dedos como garras. De ahí las cartas de suicidio y las cartas de advertencia. Sin embargo, como cada criatura con estómago debe comer, y el instinto animal que tiene hizo atacar a un ser humano, alimentándose de su sangre y carne, gustándole mucho el sabor de la carne humana. A pesar de tener tanta curiosidad por el ser humano, por ello solo busca personas especiales y los acosa en su casa y de noche, ya que el T-Rex tiene inteligencia casi como la humana, escondiéndose de las cámaras y o de los humanos, por miedo a lastimarlos, pero su hambre gana. T-Rex es una criatura fascinada por los seres humanos, pero no puede estar cerca de uno sin que huyan, lo ataquen o él los ataque por el hambre que tiene, escondiéndose de la raza humana, captado por unas pocas cámaras. Espero que les haya gustado, dejen en los comentarios qué les pareció y like y suscríbanse, hago más proyectos así, y no lo olviden, lo escucharon primero de Dragon Top, nos vemos en la próxima.